Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos una vez más en el amor de Cristo Jesús, orando que se encuentren bendecidos en comunión con su familia y gozando de las bendiciones de Dios. Y noten que no digo felices o algo así como normalmente se dice, ¿no? Pero ya sabemos que los cristianos tenemos muchas razones para tener gozo, y hablamos de gozo, no de felicidad. El mundo solamente pretende conocer lo que es la felicidad, pero la felicidad es muy diferente del gozo. El gozo para los cristianos se define por una persona, Cristo Jesús. De manera que los cristianos, aun a pesar de dificultades y circunstancias difíciles, pueden todavía vivir con gozo en su corazón. El mundo no. El mundo, como no entiende lo que es gozo porque no conocen a Jesús, solamente intentan vivir en una vida, entre comillas, feliz. Pero esa felicidad es muy efímera, muy falsa, muy pasajera. Porque la felicidad del mundo depende de las circunstancias. Si las cosas van bien, la gente pretende estar feliz, aunque nunca de verdad se llega a estar feliz, pero pretenden ser feliz. El momento en que las circunstancias cambian, se fue la felicidad. Y como vivimos en un mundo cambiante, entonces quiere decir que la felicidad es un verdadero sube y baja de emociones, sentimientos, actitudes y todo eso. El cristiano es diferente. El cristiano siempre, por lo menos en cuanto a la Biblia se refiere, el cristiano debía siempre vivir una vida estable. Porque las causas o circunstancias externas nunca le pueden robar al cristiano su posición, su fe, su esperanza y su seguridad. Porque todo eso depende y descansa en la persona de Cristo Jesús. Entonces, cuando digo, espero que se encuentren bendecidos, muchos tal vez pensarán, ¿por qué no dice que se encuentren felices? Porque la felicidad es un concepto muy vago y eso se maneja más en el mundo que entre los cristianos. Cuando digo que se encuentren gozosos, entonces, porque sé que algunos pueden estar pasando por dificultades y sin embargo, sé que todavía mantienen el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces vamos a orar esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Continuamos orando por aquellos que todavía están pasando por dificultades. Les pido sus oraciones por nuestra hermana Carmen en Ecuador, por nuestra hermana Carmelita en Santa Ana, por nuestra hermana Dalila en Perú, por mi mamá. Ahora mismo mi mamá está en Tennessee con una de mis hermanas. Por mi familia en Guerrero, en México. Por la iglesia en Chilpancingo, que están pasando por momentos difíciles. Hay una tensión política en Guerrero que es increíble. Están muy mal las cosas allá, así que les pedimos por la iglesia en Chilpancingo. Hay muchos disturbios y mucha violencia. Por los hermanos en México, para que continúen creciendo en su fe y en la gracia de Cristo Jesús, y para que todos juntos continuemos a paso lento pero paso firme, caminando con el Señor, que hasta hoy ha sido fiel, porque Él es fiel siempre y Él no cambia. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de congregarnos una vez más, a escudriñar su palabra, Señor. Estamos claros, Señor, sabemos muy bien que si usted no nos enseña, pues entonces no podemos aprender, porque usted es la verdad. Usted es el Maestro. Usted es nuestro Señor. Usted es Dios y de usted aprendemos. Así que, Padre, continuamos en estas próximas semanas considerando la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y le pido, Señor, que nos ayude a hacerlo de manera que sea netamente bíblica, para que tengamos una esperanza que es puramente divina en nosotros, la esperanza de Cristo Jesús, nuestra
confianza a nuestra vida eterna. Gracias le damos pues, Señor, por estos momentos y le pedimos que nos enseñe ahora mientras nosotros abrimos nuestras Biblias. Pues le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, me van a perdonar, esta semana vamos a comenzar, vamos a hacer 3 estudios más o menos de lo que sería la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Saben que estamos ya próximos a este domingo que vamos a celebrar, Domingo de Resurrección, en unos pocos días. Entonces quisiera comenzar con ustedes a partir de hoy a considerar la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hoy quiero hablar un poco de su vida, de Jesús y de la razón por la que tuvo que venir a este mundo. Y entendemos un poquito más de eso, porque hermanos, como vivimos, y entiendo, lo digo esto con mucho respeto, entiendo lo difícil que puede ser para muchos de ustedes vivir en medio de comunidades que son en su mayoría predominantemente católicas. Algunos de ustedes tal vez será el caso de que son ustedes la única persona en su familia que conocen del Señor y se les ha hecho muy difícil mantener la armonía con la familia, y hay cosas que muchas veces son difíciles de tratar por el hecho de que ahora somos cristianos y hay esa presión constante de nosotros acomodarnos a ellos con tal de que nos acepten y que no nos rechacen. Pero quisiera esta mañana compartir con ustedes acerca de la razón por la que Cristo Jesús vino y por la cual nosotros tenemos estas grandísimas promesas que son fieles y verdaderas, porque así está escrito en su palabra. Y cómo, conociendo más de la persona de Cristo Jesús, podemos ser animados y fortalecidos de manera que nada nos distraiga de caminar con el Señor, aún en medio de dificultades. La Biblia dice que debemos de ser como luminarias en el mundo de oscuridad, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, aprendamos de lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús. Mi esposa me compró un cuadrito hace un tiempo atrás que dice, lo puso ahí donde hacemos el café en la mañana y dice: todo lo que necesito hoy es un poco de café y mucho, mucho, mucho de Cristo Jesús. Y es verdad. Cada vez que voy a agarrar mi cafecito ahí en la mañana, veo ese cuadro y me recuerdo, sí, yo necesito de Cristo, pero mucho, 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 mucho cada mañana. ¿Por qué? Porque Él es mi vida. Y debemos entenderlo de esta manera. Ya una vez como creyentes caminando con el Señor, como nos llamamos cristianos y eso, entonces nuestra vida es totalmente distinta. Romanos dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema, a esta sociedad. Antes bien dice, en vez de conformados a esto, seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿cómo comienza? Comienza con un conocimiento personal de quién es Cristo Jesús y por qué vino. ¿Cuál es el propósito principal por el cual vino Jesús? Muchas personas dicen, Jesús vino a restaurar la justicia social en la sociedad de mucha inmoralidad. Jesús vino a traer paz a un mundo de mucha violencia. Jesús vino a sanar a los enfermos, o tal vez Jesús vino a darle pan al hambriento, o darle vestido al desnudo. Jesús vino a enseñarnos buenas cosas morales de cómo se puede vivir una buena vida, cómo tener una vida buena. La gente quisiera pensar que vino por eso, pero la realidad es que Jesús no vino necesariamente por esas cosas. Él vino por un propósito muy distinto. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, en la Biblia, y yo les voy a decir los capítulos y los versos para que no se me queden sin escuchar. En la Biblia tenemos muchísimas razones. Déjeme darle 3 razones por las cuales principalmente vino Jesús. Primero, Él dice que vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, dice: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a morir por nosotros para rescatarnos de algo, de alguien, ¿de qué? Tenemos que entender eso. Hebreos, en el capítulo 2, verso 17, tiene una gran verdad en relación a eso. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice que Cristo Jesús vino para morir por nosotros. Hebreos 2:17 dice: vino para expiar el pecado del pueblo. ¿Cómo que vino para expiar? Eso habla de sustitución. Jesús vino a morir
por los pecados de alguien más. Jesús no vino a este mundo y vivió una vida bonita y todo, y luego, ¡ay, qué lástima, joven, y lo mataron! No, Él vino a morir. Y no solamente vino a morir, pero vino a morir en sustitución. De verdad, eso es importantísimo entender. Cuando hablamos de expiación, es que vino a hacer nuestro sacrificio para que nosotros no tuviéramos que morir de esa manera. No quiere decir que nunca vamos a morir. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo Jesús va a sustituir a los pecadores y va a ir a la cruz por nuestro pecado. Él no murió por sus faltas, por sus pecados, por sus culpas. Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Vino a dar su vida en rescate por muchos y vino a sustituir. Eso es importantísimo. A tomar pues nuestro lugar. Vino a morir en lugar de los pecadores. Eso es lo que Él mismo nos dice. Jesús también vino, dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5, vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dice, vine a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Vino a morir por nosotros. Ahora, hablando de pecadores, quiere decir que eran lo peor de una sociedad en cualquier dado momento de la historia. Y Jesús vino a buscar a los rechazados, a los reprimidos, a los olvidados, a los rezagados, a los ignorados, a los desechados. Vino a morir por los pecadores. Pero hay otra razón. Vino no solamente a morir en sustitución de nosotros, vino a dar su vida a cambio de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Vino también, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente vino a morir por nuestros pecados, vino a tomar nuestro lugar en la cruz, vino a salvar a los pecadores, pero también implica que vino a darnos vida eterna. Una cosa es que Él viene y muera por nuestros pecados y allí nos deja. Otra cosa que viene y muere por nuestros pecados y luego nos ofrece vida eterna. Eso es algo glorioso de verdad. Y no solamente vida eterna. Juan capítulo 10 dice, no solamente vino para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice, y vine para que tengan vida, y vida en abundancia. Qué hermoso es el entender esto en la Biblia. Y luego, más adelante, todavía nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Entonces, no solamente viene a dar su vida en rescate por muchos, no solamente vino a morir en nuestro lugar, no solamente vino a salvar a los pecadores, no solamente vino a morir y salvarnos y ahora ofrecernos vida eterna, pero también nos ofrece vida en abundancia. Y luego viene y nos dice, y Él es el camino, un solo camino. ¿Cuál camino? El camino al Padre. Él es la verdad, una sola verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de su palabra. Cristo Jesús es la verdad. Y luego dice, y Él es la vida. Importantísimo, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Estas son cosas esenciales del cristianismo. Estas cosas se aprenden en estos estudios bíblicos que se llaman para nuevos creyentes o fundamentos de la fe o esenciales de la fe, como se llamen. Es imprescindible estas cosas que las manejemos porque es importante conocerlo. Pero vea, hay más todavía. Vino a dar su vida en rescate por muchos, vino a morir por los pecadores, vino a darnos vida eterna, sí. Pero hay algo más. En el capítulo 20, en el verso 31 del Evangelio de Juan dice esto. Dice, estas cosas que están escritas en el Evangelio de Juan, se escribieron, dice, para que creas que Jesús es el Cristo, el Mesías. La palabra Cristo es el ungido. A ver, Jesús es su nombre. A veces les digo, y esto con mucho respeto, nosotros estamos acostumbrados a escuchar en Latinoamérica que se le llama Jesucristo. Ese no es su nombre. Perdónenme, pero no es su nombre. Se ha traducido así por las primeras traducciones que se hacen del inglés al español para que sonara como un nombre, pero no es su nombre. Jesús es su nombre.
Y Cristo es su misión. Él es el ungido, Él es el enviado. Entonces Jesús es su nombre, Cristo es su misión y su título es el Señor del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Jesús, Cristo, el Señor. O muchas veces se dice en lo opuesto, Cristo Jesús, el Mesías que es Jesús, el Señor de toda la creación. Bueno, está bien, ahí está, no hay problema. Pero ¿qué más nos dice la Biblia entonces? Si estas cosas se escribieron para que sepamos que Él es el Mesías, ¿cuál es esta idea del Mesías? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Jesús, antes de ir a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados, está orando. Y en su oración dice algo, pero súper bien importante. Escuchen esto, ¿ok? En el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice esto. Está orando a su Padre y dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y luego dice esto en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He manifestado tu nombre. Ahí hay una razón más por la cual Jesús vino. Vino a dar su vida en rescate por muchos, vino a morir por los pecadores, vino a darnos vida eterna, vida en abundancia, vino a enseñarnos el único camino al Padre, vino a enseñarnos la única verdad absoluta y vino a ofrecernos vida que solamente se encuentra en Él. Pero también dice aquí, vino para revelar al Padre. Porque Dios es espíritu. Nunca nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Entonces, para manera de que conozcamos a Dios, Jesús viene y se hace hombre y vivió entre los hombres. Porque Jesús tiene una naturaleza divina, Él es Dios, pero también tiene una naturaleza humana. Nunca se les olvide esto. Eso se llama deidad. Jesús tiene una naturaleza divina, Él es Dios, pero también tiene una naturaleza humana, Él es hombre, de carne y hueso como nosotros. Por eso Él lloró, por eso Él sufrió, por eso Él sangró, por eso Él murió, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Todas estas cosas porque Él era 100% hombre, pero nunca dejó de ser 100% Dios. Y porque Él es 100% Dios, entonces Él puede revelarnos a aquel que es el Dios eterno, su Padre. De hecho, más tarde va a decir Jesús, porque el Padre y yo, uno somos. Y los judíos se enfurecieron tanto cuando lo escucharon, porque dijeron, has hecho muchas cosas, dice, pero este es el peor de los peores. Lo acusan de eso, ¿no? Porque son ignorantes. ¿Cómo tú siendo hombre te haces igual a Dios que es divino? Pero vean, eso dice el capítulo 17, verso 6, he manifestado tu nombre. Y luego en el mismo capítulo, verso 26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. Dice, les manifesté tu nombre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo seguiré dando a conocer. Esto es maravilloso. Entonces la Biblia dice también aquí que Jesús vino para todas estas razones que ya les dije, pero también vino para manifestar el nombre de Dios, para declarar, públicamente declarar así, eso es lo que la palabra significa, el nombre de Dios. ¿Y cómo es que Jesús declaró el nombre de Dios? Estamos todavía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1. Vean esto. En el verso 1 dice, en el principio, del capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo, o la palabra, el logos, ¿ok? ¿Y quién es este verbo? El verbo era con Dios, estaba con Dios, ¿ok? Y el verbo era Dios. A ver, si el verbo es la palabra y la palabra es Jesús, Jesús es la palabra, Jesús es la verdad, dice. El verbo
el único que le da significado a la oración. Si no hay un verbo en la oración, no tiene significado, ¿cierto? El que le da significado a la vida, el que le da propósito, el que le da el principal, pues. Ok. Él era desde el principio, eso habla de Jesús que es eterno. El verbo era con Dios, quiere decir que estaba con Dios, había una relación personal, no solamente que el verbo es eterno, el verbo también es personal, porque había una intimidad con su Padre, es lo que nos acaba de decir en los otros versos. Y el verbo siempre fue Dios. Ya sabemos ahora que Dios es una Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas. Hay el Padre, hay el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son coiguales, coeternos, todos los atributos, pero son distintos en su persona. El Hijo no es el Padre, el Espíritu no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu, el Padre no es el Hijo. Cada uno mantiene su persona, pero los tres componen lo que conocemos como un solo Dios verdadero. Ya estamos entrando en cuestiones técnicas. Perdónenme, no es que quiera a pretender, ni mucho menos, pero es importante que entendamos estas cosas. A ver, si eso es cierto, entonces dice Jesús que Él vino a manifestar el nombre de Dios, a declarar el nombre de Dios, de su Padre. ¿Y cómo lo hace? Bueno, porque Él es uno con el Padre. ¿Cómo sabemos que Él es uno con el Padre? Lean ahí conmigo, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho, la palabra ahí quiere decir cambió de condición de lo que previamente existió. A ver, explícame. Aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir ahí en donde dice fue hecho, existía en otra condición y cambió su condición. Jesús, antes de nacer del vientre de María, era espíritu con Dios. Y cambió su condición y se hizo carne. ¿Ok? Y luego, y cuando se hizo carne, dice Juan, habitó entre nosotros. Y luego hace un paréntesis Juan para decirnos algo bien importante. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, siempre se ha escuchado de Dios, al menos aquí está hablando en referencia directa con el pueblo de Israel, siempre escucharon de Dios, siempre sabían que hay un Dios y conocían de Dios y todo esto, pero no habían visto a Dios. Moisés en algún momento de su vida dice, muéstrame tu gloria, y el Señor le dice, no puedes ver mi gloria, porque si ves mi gloria vas a morir. Eres carne y Dios es extremadamente santo, santo, santo. Pero Juan dice, pero cuando vino Jesús y dejó su condición original para hacerse carne, entonces vimos su gloria. Ahora, Dios el Padre dice que Él no va a compartir su gloria con nadie más. Y si vieron la gloria de Jesús, entonces quiere decir que están viendo la gloria de Dios. Y la razón por la que Dios Padre, Dios comparte su gloria con Jesús es porque Jesús es uno con el Padre. Importantísimos estos. A lo mejor vas a necesitar otro cafecito porque duele la cabeza a veces pensando en esto. Pero ahí no termina todo. En el verso 16 dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces Juan está diciendo, Jesús viene, se hace hombre, y ahí vimos la gloria de Dios. Y de su plenitud, quiere decir de lo completo que era, no le hacía falta nada. ¡Wow! Colosenses capítulo 1, verso 15. Escuchen esto. Jesús es la imagen del Dios invisible. A Dios nunca le ha visto jamás. Pero dice Juan, el unigénito del Padre nos lo ha revelado. ¡Wow!
Jesús es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3. Escuchen esto. Pero es súper importante. Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Este es nuestro Jesús. Entonces, ¿cómo es que manifestó Jesús el nombre del Padre y cómo es que declara el nombre del Padre? En Éxodo 3:14, Moisés le dice a Dios cuando le habla ahí en donde está la zarza que está ardiendo, le dice: ok, tú me dices que vaya y le diga a Faraón que deje a tu pueblo ir, pero ¿qué le digo? ¿Que quién me mandó? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dice: yo soy el que soy. Dile que yo soy te ha enviado. Pero ni aún ese nombre, porque dice: este es mi nombre, yo soy es mi nombre. Dile que yo soy te ha enviado. Pero ni el nombre de yo soy hace justicia a lo que es el carácter de Dios. Por eso Jesús en su persona viene y refleja al Padre. Esto es muy importante y es importante que se acuerden de esto. En Colosenses, de nuevo, capítulo 2, dice esto, en el verso 9. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando hables de Dios, piensas de Dios, en la persona de Cristo Jesús. En Él habita plenamente toda la plenitud de la deidad, corporalmente. Qué hermoso es esto. Dios revelado en Cristo Jesús, quien es Dios que vino en la carne. Entonces, ¿cómo es que Jesús reveló el carácter de Dios? Cuando dice, revelaré, yo les he manifestado tu nombre y lo revelaré aún. Nombre es el carácter de una persona. Los hebreos no le ponían nombre a los niños nada más por ponerles nombre, como nosotros. Ponemos nombres cualquiera que inventamos. ¿Que cómo se llama tu niño? Pues se llama fulano de tal. ¿Por qué se llama así? Porque es la primera letra del abuelo, la segunda letra de la abuela, la tercera letra de la bisabuela, la tercera letra del tatarabuelo. ¿Qué sé yo? Los hebreos no eran así. En el nombre iba implicada el carácter de la persona. Cuando Dios nos está hablando aquí en la palabra y nos está diciendo que Jesús revela el nombre, manifiesta el nombre y revela el nombre, está diciendo que Jesús vino para revelarnos el carácter de Dios. Por eso dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia. Jesús revela entonces el carácter de Dios. ¿Y cómo lo revela? Bueno, lo revela a través de sus enseñanzas, lo revela a través de sus obras y lo revela a través de su vida perfecta. El nombre de Dios habla siempre de los atributos de Dios y del carácter de Dios. En Juan capítulo 14, cuando Jesús está platicando ahí, conversando con los discípulos, Felipe le dice, bueno, Señor, siempre has estado hablando del Padre y esto, dice, pero muéstranos al Padre. En el verso número 8 le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ya hemos oído que habla siempre del Padre, el Padre, pero muéstranos al Padre. Eso es lo que Jesús le contesta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Acaso estás ciego, Felipe? Felipe, ¿no has entendido lo que te he estado enseñando? Si me ves a mí, ves al Padre. Colosenses dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, por favor, escuchen esto. Por eso, no podemos pasar por alto cuando alguien deshonra el nombre de Cristo Jesús, ofende el nombre de Cristo Jesús.
ignora el nombre de Cristo Jesús, maltrata el nombre de Cristo Jesús, minimiza el nombre de Cristo Jesús, la persona de Jesús, el carácter de Jesús, porque cualquier ataque directo contra Jesús es un ataque directo contra Dios, la plenitud de la deidad. Por eso yo tengo este sentir con la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica te presenta una cruz con lo que ellos pretenden decir que es un Jesús flaquito, colgando allí con una cara de tristeza, eso es un Jesús derrotado cuando murió. Mi Jesús no está colgando en una cruz. Mi Jesús está sentado a la diestra del Padre en su lugar de gloria, con la gloria que tuvo antes que el mundo fuese hecho. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Jesús es la revelación absoluta del Padre, del carácter del Padre, de los atributos del Padre. Es un insulto poner a Jesús como algo menos que. Es un insulto hacer a Jesús menos que María, según la Iglesia Católica. Es un insulto poner a Jesús como algo menos que. Es un insulto que el sacerdote católico diga que cada que hace una misa ofrece en sacrificio. Jesús no fue ofrecido por manos inicuas. Jesús fue ofrecido como sacrificio por su propio Padre. Él vino para morir y porque eso le agradaba al Padre, porque era la voluntad del Padre. Yo vine, dice, para hacer tu voluntad, como en el libro de mí está escrito. Así la Biblia revela el carácter de Dios. Pero el carácter de Dios no estaba completamente revelado hasta que no vino Jesús. Y Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito. Cuando Moisés le preguntó, ¿y quién me envía? Dime cuál es tu nombre para decirle a Faraón que quién me envió. Dijo, dile, yo soy, te ha enviado. Y esto es lo que la Biblia dice. Jesús en el capítulo 8. Qué hermoso es escudriñar la palabra. Jesús dice, les dije que morirán en sus pecados si no creéis que yo soy. En el capítulo 8, verso 28, la misma frase. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy. Verso 58, del mismo capítulo 8, la misma frase. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 3 veces en un mismo capítulo. Este yo soy que le dijo a Moisés, dile que yo soy te ha enviado, es el mismo yo soy, que en Juan 8 dice, yo soy. Y no es la última vez. En Juan capítulo 6, verso 35 y 48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 8, verso 12 y capítulo 9, verso 5 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan capítulo 10, verso 11 y verso 14, yo soy el buen pastor. En Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 15, verso 1, yo soy la vid verdadera. Sí, Jesús vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Jesús vino a este mundo a dar su vida y a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Sí, Jesús vino a este mundo para dar vida eterna. Pero también vino para declarar el nombre de su Padre, que significa los atributos, el carácter perfecto de su Padre, el carácter justo de su Padre, a revelar el carácter y la naturaleza de su Padre. Ver a Jesús es ver a Dios en toda su plenitud. Juan capítulo 6, verso 38, porque yo vine del cielo no para hacer mi propia voluntad, pero la voluntad de aquel que me envió. Juan capítulo 8, verso 29, yo siempre hago las cosas que a él, a mi Padre, le agradan. La Biblia, qué hermosa es la Biblia. El libro de los Hechos, un verso que me encanta muchísimo. Escuchen esto. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó,
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús fue bautizado, entró a las aguas del río Jordán, salió de las aguas, descendió sobre él el Espíritu en forma de una paloma, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, la misma voz: este es mi Hijo amado, a él deben escuchar. Este es el Hijo amado de Dios, a quien Dios ungió, eso es el Mesías, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y luego lo envió a hacer bien y a darle sanidad a los cautivos y los que estaban oprimidos por el diablo. El tema del Mesías es un tema que se conoce desde el Antiguo Testamento. Y no tendrían por qué los judíos haberlo ignorado. Jesús es la promesa de aquel que vendría a salvar y hacernos libres. Jesús es el ungido. En el Antiguo Testamento eran 3 oficios que se ungían porque Dios lo estableció así. En el Antiguo Testamento se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Jesús es un profeta, el profeta. Juan capítulo 7, verso 40. Jesús es sacerdote. Hebreos 6, 19, nuestro sumo sacerdote. Jesús es rey. Marcos capítulo 15, verso 26. Jesús es el Mesías. El concepto del Mesías es la llave para interpretar la Biblia. Cristo, el Mesías, es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cristo, el Mesías, es la llave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo Jesús, el Mesías, es el contenido de toda la Biblia. Cristo Jesús, el Mesías, es el tema que unifica la Biblia en su totalidad. Mesías, el esperado Mesías, que el pueblo de Israel no pudo ver. Siempre se conoció que vendría un Mesías. Lucas capítulo 2, así lo dice. Lucas capítulo 7, así se dice. La promesa del Mesías viene desde Génesis capítulo 3, verso 15, de la simiente de la mujer. Simiente es semilla. La mujer no produce semilla, la mujer recibe semilla. Semilla en este caso es semen, por el cual la semilla de la vida es depositada en el vientre de una mujer. La mujer no produce semilla. Sin embargo, del vientre de una virgen que jamás tuvo contacto con ningún hombre en cuanto a relaciones sexuales se refiere, y sin embargo de su vientre, de esta jovencita llamada María, nacería el Mesías, porque así fue prometido en Génesis capítulo 3, verso 15. Miqueas dijo que nacería en la ciudad de Belén. Daniel predijo que este que vendría sería el Mesías. Capítulo 9, verso 25. Y muchas otras profecías que se cumplieron a la perfección en Cristo Jesús. El problema es que la gente no lo quisieron entender. No que no podían, no quisieron entender esto. En el capítulo 24, después que Jesús murió y resucitó, se presentó a 2 personas que iban en camino a Emaús. Y le pregunté, y Jesús le acercó y les dijo a ellos a qué estaban hablando. Dice: ¿de qué son estas conversaciones que están teniendo entre nosotros? Y dijeron: es que lo que pasa es que venimos de Jerusalén porque allí crucificaron al que nosotros creíamos que era nuestra esperanza. Y Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego más adelante les abrió el conocimiento, dice, y les explicó las Escrituras. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. No lo entendieron. Mesías, el prometido, ungido de Dios. Los judíos sabían las Escrituras y sabían que la promesa del Mesías estaba ahí, pero no lo recibieron. El Nuevo Testamento ahora comienza, ya inició la iglesia.
Y ahora la iglesia del primer siglo comienzan a predicar. Y la predicación de la iglesia parte siempre, siempre desde el Evangelio. Y el Evangelio es esto. Escuchen lo que es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos me apareció a mí. Pablo dice eso. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Y Pablo después nos va a decir, el Mesías vino para vivir una vida en santidad, una vida perfecta. Obviamente Él es sin pecado. Pero viene y nos dice, y después Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué sentido Jesús es nuestro ejemplo? De 4 cosas. Jesús, después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Pero dice que fue llevado con el Espíritu Santo y después fue guiado con el Espíritu Santo. Igual a nosotros, Efesios nos dice que debemos estar siempre, continuamente siendo llenos por el Espíritu Santo. Gálatas 5:18 dice no solamente debemos ser llenos por el Espíritu, debemos ser guiados por el Espíritu. Efesios 3:16 debemos ser fortalecidos con el poder de su Espíritu. ¿En qué manera imitamos al Mesías? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, un hombre perfecto, comenzó su ministerio siendo lleno por el Espíritu, lleno del Espíritu, y después fue guiado por el Espíritu, eso es lo que nosotros debemos imitar. ¿Por qué? Porque imitaremos su obediencia. Escuchen esto, Juan capítulo 6, verso 38. Porque yo vine del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La pregunta, ¿estás haciendo tú la voluntad de Dios? En Hebreos 10, verso 7, Jesús dice, yo vine para hacer tu voluntad, oh mi Dios. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Primera de Juan capítulo 2, verso 6 dice, aquel que dice que permanece en Él debe también caminar como Él caminó. ¿Estás imitando a Jesús? ¿Es Jesús tu ejemplo de vida? Hermanos, mientras que este mundo se sumerge más y más en la oscuridad del pecado, la promesa de nuestro Mesías, que vino primero a morir por nuestros pecados y viene después para reinar en gloria. La promesa de nuestro Mesías que viene cada vez es más brillante, cada vez está más cerca. Que Dios nos permita continuar examinando nuestro corazón y preguntarnos si genuinamente estamos caminando, imitándolo a Él en nuestra obediencia. En Tito capítulo 2, verso 13 nos dice que esperando la manifestación gloriosa, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Aguardando estamos viendo a ver a qué horas viene, porque en cuanto refiere a nosotros, en cualquier momento viene. Aguardando con esa esperanza, nos va a guardar de no vivir una vida de pereza. Vivamos con la esperanza del pronto retorno de Cristo Jesús y estaremos siempre llenos en nuestro corazón con esa esperanza. ¿Qué vemos en el mundo? Pues tantas cosas están feas y horribles, de verdad. Y en vez de nosotros dedicarnos a estar renegando por qué el mundo es así, por qué los hijos son desobedientes, por qué la economía, por qué esto, por qué el otro, llenemos nuestro corazón de gozo por la presencia de Cristo Jesús y proclamemos a aquel que viene pronto. La iglesia del primer siglo oraban y decían, ven Señor Jesús. Por eso ustedes han escuchado la palabra Maranata. Ven Señor Jesús. Y la pregunta para todos nosotros, ¿te despiertas cada día pensando en que este es tu último día aquí?
Te acuestas cada día pensando que es la última noche que vas a dormir en este mundo. Hermanos, a eso vino Jesús. No vino a solucionar los problemas sociales, no vino a darle solamente pan al hambriento y vestir al desnudo, no. Vino a morir y dar su vida en rescate por muchos, sí. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, sí. Vino a darnos salvación y vida eterna, sí. Pero vino a revelarnos el carácter puro, el carácter santo de su Padre. Y al hacerlo eso nos estaba diciendo, yo soy el camino. ¿Estás en ese camino? Yo soy la verdad. ¿Vives en la verdad? Y yo soy la vida. ¿Has recibido la vida? ¿O estás vivo pero en realidad muerto en vida? Continuaremos la semana que viene y antes de eso quisiera orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, en estos días pero tan fundamentales para nosotros meditar en la persona, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Señor, en verdad, necesitamos un poquito de cualquier cosa, pero necesitamos muchísimo más de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por revelar a nosotros tu carácter, tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, tu amor en la persona de tu Hijo amado Cristo Jesús. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que tú le abras sus ojos y pueda ver la revelación del Dios Todopoderoso en la persona de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que pronto viene por nosotros para sacarnos de este mundo de maldad, de oscuridad, de tinieblas, de perdición. Pero solamente a los que caminan en el camino, a los que caminan en la verdad, a los que tienen la vida que es Jesús, les es hecha esta promesa. Es mi oración que muchos vengan al arrepentimiento por fe en el nombre de Cristo Jesús. Hasta ese día continuaremos estudiando, escudriñando tu palabra para que tú nos sigas enseñando. Pues te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.